Hola, muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de lunes pospuente, o sea que es además una mañana de lunes más especial que las otras, a la presentación del nuevo informe del proyecto Genera, ¿no? La verdad, tengo muy poco tiempo porque ahora le pasaré la palabra a Mateo Dressler de la FEPS, de la Fundación Europea y Socialdemócrata y Progresista, para que os presente el informe, pero la verdad es que desde hace mucho tiempo, desde muchos ámbitos, pero también desde fundaciones como la Fundación Felipe González, nos preocupa la democracia, ¿no? Y hay muchísimos libros ya que nos están indicando esto de que las democracias, como mueren, pues mueren lentamente, ¿no? No mueren ya por golpes de Estado, sino que mueren lentamente también por un proceso casi de alejamiento, de colonización o de mala utilización de nuestras instituciones. Y por tanto, la gente joven y las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que esta es una de las grandes preguntas políticas de nuestros tiempos, para los que la democracia es una variable, digamos, dada más que conquistada. Tenemos que ver cómo a estos jóvenes los integramos no solo en los valores democráticos, sino en el uso, el respeto y las reformas de estas instituciones que nos conciernen a todos, ¿no? Y por tanto nos preocupa desde este proyecto Genera a los jóvenes no tanto las políticas específicas de juventud, sino todas las políticas públicas, todas las políticas democráticas, cómo repercuten en los jóvenes justamente para incluirlos más y mejor, que se diría, en nuestros sistemas democráticos y que entiendan, por tanto, que la democracia, por mucho que sea una variable dada, hay que valorarla como si tuviéramos que conquistarla cada día. La Fundación Felipe González, juntamente con FEPS y otras muchas instituciones, hoy también nos acompaña la Friedrich Ebert Stiftung española, el Parlamento Europeo y la Fundación La Caixa, hace mucho tiempo que venimos trabajando sobre esto para intentar crear un acervo de conocimiento que luego pueda ser utilizado. Y por tanto, lo que os vamos a presentar aquí no es unas conclusiones sobre lo que hay que hacer, sino que son conclusiones para que los que toman las decisiones puedan tener más datos para utilizar y hacer sus políticas públicas o, igual, en el caso de un periodista, digamos, sus artículos de opinión. Este es el octavo informe que se presenta desde el proyecto Genera, porque Genera tiene que ver con generación y con generar ideas. Este es el octavo informe que se presenta, que habla de los jóvenes, en este caso con una metodología distinta y cualitativa que os contarán, pero que es un acervo, insisto, de 8 informes que os pueden contar, a quien se los lea en conjunto, un poco lo que piensan, lo que les inquieta, lo que les irrita, por lo que están dispuestos a moverse, con lo que son profundamente críticos nuestros jóvenes de hoy, no solamente en España, sino en otros países europeos. Porque estos informes que presentamos, siempre presentamos uno para el caso español, por supuesto, pero son informes comparativos también con otros países europeos, porque ya sabéis que en este mundo que vivimos de hiperdatos el relato mata al dato, ¿no? Y es muy importante poner los datos en relato, es decir, en un contexto que se les haga entendibles, predecibles y sobre los que podamos sacar conclusiones. Por tanto, estamos muy contentos desde la Fundación Felipe González de presentaros este octavo informe, que ahora os van a contar y que luego nuestros expertos invitados vamos a poder comentar y debatir y criticar sobre él y abrir, por supuesto, un debate con todos ustedes. Y sin más, le doy la palabra a Mateo, que ha sido el alma desde la FEPS de este proyecto de los jóvenes que hace muchos años que dura y que tendrá que durar, me temo, Mateo, vista cómo están las cosas, unos cuantos años más. Pero esa es nuestra aportación desde la sociedad civil. Muchas gracias. First of all, I'll have to do this in English. My Spanish didn't get better since last year when I spoke. First of all, I want to thank you that I can be here, also because I don't know that you know, but our foundation is based in Brussels, and in Brussels it rains about 6 out of 7 days a week at this time of year, so it's great to be in a city where it rains a little bit less. I also want to thank Felipe González Foundation and the Friedrich Ebert Foundation for this great collaboration, which ended up in something I think quite insightful, which we'll hear about more in a minute. About FEPS, so my foundation, for those of you who don't know, we are basically the think tanks of the progressive movement on the European level. So what we do is
conduct research and transform that into kind of public policy recommendations to social democrats and socialists on the European level. Now, some of you might have been in the room about a year ago when we presented our last research together, which was called Builders of Progress, and it was based on a very large survey of about 18,000 young people across Europe. And this project is related to it, yet it's different. But the main goal remains the same, which is basically to find out more about what young people think in Europe and kind of develop policy proposals which help address some of their main concerns. And when I talked about the big survey, which we presented last year, I always visualized it a little bit like as a really big tanker going through the ocean with a lot of data. We do these surveys around every 4 years. And then in between those 4 years, we have like little smaller speedboats kind of going off the tanker to investigate some more specific topics. Like the big survey is going to cover a lot of topics, but more broadly, and then we investigate more in detail some of these topics. And this project is in many ways one of these speedboats. It's not that tiny, it's actually quite substantive, as I will come to in a minute. And the inspiration for the project arose also from the main survey, which told us, among other things, 3 things, which is that young people really want to get more engaged in public policy making. About 2/3 or a little bit more in our previous survey said that they would like to, that they need better communications and politicians explaining to them how policy actually impacts their life. Again, a great majority thought that. But another observation we had back then already is that there's actually quite some differences in priorities among those young people from lower income backgrounds and all the others. And we kind of brought these topics together in this project, asking the question of how young people from socioeconomic disadvantaged backgrounds actually relate to democracy. When I say relate to democracy, we ask questions on what do they like about democracy, what is their critique about democracy, and also how they want to see it improved. And this is really kind of the basis of this project. So how did we do that? How did we try to address these questions? We conducted research in 5 countries. Spain was one of them, and that's also going to be the focus of today, of course, obvious since we are in Madrid, but we also did this similar or same research in Hungary, France, Ireland, and Poland. And that will also result in a bigger comparative study, which will come out in January, so early next year. And how did we do it specifically? The research was conducted by interviewing young people from disadvantaged background. In total, we had over 100 people that were interviewed in all of these countries. And we also interviewed experts, so that were politicians, these were researchers, these were people working in youth organizations to kind of contextualize some of our findings. Which brings me to some of the main findings, which are kind of were true for all of the cases. And then you will hear more about Spain, and then you will understand some of the more general things in a more specific way. And there's also differences between the countries, of course. So first of all, we looked at which challenges are like the most acute for those people who face disadvantage. And there's no big surprise in that youth unemployment still plays a big role, precarious jobs still play a big role. We kind of know that, and it might be less acute than 10, 15 years ago, but it's still there, it's still a problem. And then we have newer problems, which are also not that new anymore, perhaps, which is that there is a lot of problems with mental health, especially among those which have fewer resources at their disposals. There's also the problem of the cost of living crisis, which affects younger people more than any other generation. So having, again, less resources at their disposal. And then as a last topic, housing came up in all of the countries recurrently. So what does that mean for democracy? Like, how do people who face these challenges relate to democracy? I'm going to keep it simple for now, but one of the slogans which we always kept circling back to in all of the countries and also in Spain is that these young people that we looked at, they value democracy in principle, they like it, but it's not working for them. That's kind of the baseline which always kept coming back. And what it means specifically what is not working, some of the things is that politicians are, across the board, often not trusted.
that institutions seem to be too far removed, and that is both true about political institutions such as political parties, but also partly about administrations. Like, it's difficult to interact, and we'll hear also more about that for the case of Spain. Other shortcomings were also that they felt that the challenges I pointed out earlier, they are not adequately addressed by public governments, or especially also local governments, which is usually the first line of interaction for these young people. Also, what came out in many of these countries is that young people who face precarity, even if they're interested in democracy and politics, if they don't have the energy to expand, to engage, because they just have to make a living. They just have to survive. Is maybe a bit hard, but like they have to take care of their social economic needs first. What that resulted in terms of some of the main demands, which were true about all the countries, is that they wanted more direct contact with politicians, that they wanted the policies by governments to focus more on what they saw as important, so that's often related to social welfare, fairness, and social justice, and to a degree also to focus more on climate. And they also wanted better and improved engagement mechanisms, meaning more digital mechanisms, more flexible mechanisms, which are not voting every 4 or 2 years or whatever it is, but things where they can kind of impact policy on a more frequent base. I'm actually going to leave these main findings there. If there's later some questions about also the differences between the countries in the Q&A, then I'm happy to answer questions. And before I hand over to the presentation on Spain, maybe one positive story, let's say, is in one of the cases we looked at, that's Poland. There, some of you might know that there was elections about 6 weeks ago. This election was widely portrayed as being an election about either keeping democracy or losing it, because the parties which were in power really pretty much stood for a very far-right notion and even extreme right notion of government and authoritarianism to a degree, and then you had a coalition which was kind of running against them, made up of democratic parties. Why do I tell you that? Because what happened is actually that there was record turnouts among young people voting to a large degree, to I think 66% for kind of the more democratic forces, to kind of bring them into power and vote out those which don't stand for democracy. So that is an example that shows that this kind of slogan that young people value democracy and that they're also ready to defend it, even through traditional engagement mechanisms like voting, which is not always their favorite choice, they will do it. They will come out to defend. But now the question, of course, for Poland and the incoming government, it's still in its formation, is can they actually also repay some of the trust that the young voters vested in them by voting them, by addressing some of the structural barriers that exist and that also came through in our focus groups. And I think this kind of, these two things, on the one hand, valuing democracy, and then the question, can it work for them? This is really what we'll also hear about in the Spanish case study now, which will be presented by Kilian Versan Vega, who is an international consultant. He's the author, one of the 2 authors of the study we did on Spain, and he's also currently teaching in Rhein-Waal University in Germany. The floor is yours. Bueno, pues muchísimas gracias y bienvenidas y bienvenidos al evento de hoy, a la presentación del informe. Yo, a pesar de mi nombre alemán, sí que voy a hablar en español, porque soy mitad español, mitad alemán. Y bueno, así que muchísimas gracias, Mateo, por ofrecer también la comparativa europea, ¿no? Porque ha sido un proyecto, como ya he mencionado, donde ha habido un esfuerzo grande pues, por ver si en diferentes países la trayectoria es parecida o si realmente en cada país son otro tipo de problemas a los que nos enfrentamos, ¿no? Cuando hablamos sobre esa creciente crítica que tienen los y las jóvenes, ¿no? Hacia el sistema democrático en la actualidad. Para comenzar, me gustaría un poco elaborar sobre cuál era el contexto y, digamos, las razones principales que nos llevaron a pensar que era necesario, ¿no? Pues llevar a cabo un estudio tan amplio como hemos realizado.
Y una de las cuestiones fundamentales es que realmente veíamos una creciente literatura, y también nos encontramos con esto en la primera revisión de literatura que hicimos, que la mayoría de los estudios que se dan en este campo, ¿no?, sobre cómo son las actitudes de los jóvenes en cuanto a la democracia, la mayoría son estudios a nivel macro, ¿no?, donde se hacen encuestas, pues, digamos, realmente lo macro, que no ven, que no se paran, ¿no?, a hacer conversaciones más profundas sobre cuáles son los mecanismos de causación, ¿no?, por así decirlo. Y entonces, ¿no?, vemos como ejemplo, ¿no?, un estudio reciente del Open Society Foundations, donde realmente se muestran datos que obviamente son muy preocupantes, ¿no?, porque vemos que un alto porcentaje, pues, es muy crítico, ¿no?, con la democracia, pero obviamente no podemos pararnos ahí, ¿no?, por dos motivos fundamentalmente. Primero, porque son datos agregados, ¿no?, o sea, hay que entender cuáles son los mecanismos que hay detrás, cuáles son los detalles de todo esto. Y en segundo lugar, porque también nos hemos dado cuenta que partiendo de datos como este, las conclusiones, o sea, muchas veces estos estudios saltan muy rápido a las conclusiones, ¿no? O sea, ver esta crítica como algo que significa directamente que los jóvenes están desarrollando posiciones más autoritarias. Pues no necesariamente, ¿no?, como ahora como voy a elaborar en un momento. Y realmente, o sea, lo que hemos encontrado en este estudio, y voy a centrar la presentación en, digamos, dos mitos que hemos visto, ¿no?, hablando directamente con jóvenes en una situación de adversidad económica. El primer mito que nos hemos encontrado es esa idea que ha arraigado bastante en los últimos tiempos de que los jóvenes son menos proclives, ¿no?, a apoyar la democracia. Ese es el primer mito, por así decirlo. Ahora voy a pasar a elaborar por qué es un mito. Y el segundo mito es que las personas jóvenes no participan en política porque no tienen interés, ¿no?, en participar. Eso también hemos encontrado justamente lo contrario, hablando directamente con jóvenes, y ahora explicaré también por qué consideramos que hay razones suficientes para pensar que es un mito también esta afirmación, y que yo creo que es algo que en el discurso público como que está muy arraigado, ¿no? Siempre escuchamos los jóvenes hoy en día no se interesan por la política, pues realmente hemos encontrado justamente lo contrario, y ahora explicaré el porqué, ¿no? Y bueno, como ya mencionaba, pues justamente la relevancia del informe se sitúa también en que muchos de los estudios que encontramos realmente son muy inconsistentes. Quiere decir que según cómo se hacía la pregunta, ¿no?, el tipo de respuestas también con la que te encuentras pues son muy diferentes. Y ahora mostraré de hecho dos gráficas donde queda muy evidente que según cómo hagas la pregunta la respuesta va a ser muy diferente. Y segundo, que es necesario, ¿no?, entender mejor los procesos profundos que hay detrás, porque ahí también es donde se encuentra la oportunidad, por así decirlo, de encontrar soluciones, ¿no? O sea, de dónde viene esa crítica, ese descontento, y cómo podemos avanzar a la hora de proponer propuestas claras, ¿no?, de cómo mejorar esa situación. Como ya mencionaba Mateo, es un estudio que se está realizando en varios países. También hemos participado, digamos, en esa puesta en común, ¿no?, con los demás países. El estudio está ya muy avanzado y a punto de ser presentado en enero, así que también en parte la perspectiva de esa presentación también pues, se enriquece a través de lo que hemos visto en otros países, ¿no? Solo para explicar brevemente cuáles han sido los métodos, ¿no? Y realmente yo diría que esto igual es el factor innovador, ¿no?, en comparación con otros estudios, como decía, más macro, ¿no?, que usaban fundamentalmente encuestas. En el primer paso, pues una discusión directa con jóvenes. Hemos realizado 4 grupos de discusión para el caso de España, 15 grupos en Europa, tanto en zonas rurales como urbanas, porque también nos interesaba ver, ¿no?, si hay alguna diferencia o si realmente las posiciones son similares, ¿no?, según el territorio donde se realiza la discusión con los jóvenes. Por otro lado, y eso ya, digamos, con la intención de tratar de formular soluciones y formular una serie de propuestas, pues al haber hecho ya esa discusión previa con jóvenes, pasamos a realizar una serie de entrevistas con expertos,
y la idea era pues, que fuera lo más transversal posible. De hecho, entrevistamos a representantes de las principales formaciones políticas de este país, tanto del PSOE, PP, Sumar, Podemos, como Vox, e incluso también tuvimos una entrevista con Teruel Existe, que fue de nuevo una forma de también, ¿no?, hablar sobre temas rurales, que fue muy interesante. Ya entrando de lleno, ¿no?, en ese mito que comentaba, o sea, el mito vendría a decir, ¿no?, que las personas jóvenes son menos proclives a apoyar la democracia. Bueno, pues ¿con qué nos hemos encontrado? Que realmente no se puede sostener esta afirmación, y la realidad es bien distinta. Realmente, o sea, los jóvenes son críticos con el funcionamiento actual de las instituciones, de la democracia, no tanto con los valores democráticos como tal. Y de hecho ahora enseñaré un gráfico, pero en ninguno de los grupos nos hemos encontrado con posiciones directamente autoritarias, es decir, no, yo prefiero una dictadura, ¿no? Realmente la crítica iba por otra parte. Y ahí muchas veces, pues justamente los estudios macro pues fallan, ¿no?, a la hora de hacer esa traducción. ¿Qué peligro hay? Que aún así, incluso, ¿no?, porque si vemos la situación de jóvenes, podría incluso sorprender que con la situación tan adversa a nivel económico que hemos vivido en los últimos años, con la crisis financiera, la gran recesión, ¿no?, de 2008, y después de la crisis económica que siguió al COVID, se podría esperar incluso, ¿no?, pues, o sea, yo esperaría, o era una de las ideas que tenía antes de hacer el estudio, encontrarme incluso con más crítica, ¿no? O sea, es sorprendente que a pesar de esa situación económica tan adversa, realmente lo que son los valores fundamentales democráticos siguen bastante resilientes, al menos es lo que no hemos encontrado en los grupos de enfoque. Pero ¿cuál es el peligro? Pues justamente que en esa situación donde la crítica va al sistema actual, no tanto a los valores, pues entren en juego partidos intolerantes que se apropien, ¿no?, de un discurso de querer una democracia alternativa, o esa es al menos la narrativa, cuando en realidad los valores de fondo son más autoritarios, ¿no? Mateo mencionaba el caso de Polonia, ¿no?, también, como los partidos de derechas pues justamente van por esa línea. Estos simplemente dos gráficos, como decía, para mostrar, ¿no?, cómo según la pregunta que se haga, los resultados pueden ser bien distintos. A la izquierda vemos un gráfico de valores de satisfacción con la democracia en comparación europea. El caso de España lo vemos, está en el medio, ¿no? Y en esta encuesta, por ejemplo, sale pues, que los valores o las posiciones entre adultos y jóvenes son bastante similares, ¿no? Sin embargo, si hacemos la pregunta de otra manera, ¿no?, o sea, ¿crees que la democracia siempre es preferible? Pues ahí vemos posiciones mucho más críticas por parte de los jóvenes en este estudio. Y como decía, esto era una de las razones por las que pensamos aquí hay mucha inconsistencia, esto hay que analizarlo a fondo, ¿no? Y esto es, digamos, resumiendo mucho, pero esto sería como el resultado clave, ¿no?, que nos llevamos de las diferentes discusiones que hemos realizado. O sea, realmente una mayoría de los participantes, claramente, si le hacemos la pregunta, ¿no?, o sea, ¿piensas que la democracia o sea, sigue siendo la vía correcta, por así decirlo? Los jóvenes en su mayoría seguían incluso una posición muy crítica a nivel económico, ¿no? Seguían pensando la gran mayoría que sí, pero siempre había un pero, ¿no?, que tiene que ser más eficiente, no me está resolviendo mis problemas. Entonces, realmente lo que nos dimos cuenta, o sea, sí que había una minoría que criticaba, ¿no? O sea, que la primera respuesta es sí, soy crítico con la democracia, pero una vez que hablábamos más, hacíamos más preguntas, pues el tipo de respuesta era muy similar, ¿no?, al que nos encontrábamos en el primer grupo. Realmente se hablaba de nuevo, bueno, soy crítico con la democracia porque no me está resolviendo mis problemas, porque tiene que ser más eficiente. O sea, realmente esto nos muestra que no hay un problema de valores, sino un problema de, ¿no?, situación actual. Y como decía, no nos hemos encontrado con una situación donde, ¿no?, explícitamente los jóvenes dijeran no, yo es que prefiero una dictadura, ¿no?, un sistema autoritario. Eso no es la cuestión, y por eso pensamos que muchas veces se simplifica demasiado en los estudios previos que hemos visto. Y estos solo ejemplos de testimonios de los diferentes grupos, ¿no?
O sea, la narrativa no es estoy en contra de la democracia, la narrativa es no podemos decidir, no hay un esfuerzo por escuchar, ¿no? Incluso, y yo creo que esta afirmación lo resume bastante bien, obviamente la democracia es mejor, pero hay que replantearse cómo está funcionando y cuáles son los mecanismos de participación, ¿no? Y esto pues, nos lleva a la conclusión que lo primero que hay que diferenciar, ¿no?, es satisfacción con la democracia como sistema de valores en general versus, ¿no?, una satisfacción con el funcionamiento actual de la democracia, porque no es lo mismo y obviamente pues también es un mensaje bastante optimista en el sentido de que los valores siguen fuertes, lo que hay que encontrar son los mecanismos para mejorarlo, ¿no? Y ya paso rápidamente al segundo mito, ¿no?, el de que los jóvenes no participan en democracia y en política por una falta de interés. Pues también nos hemos encontrado con posiciones muy diferentes a esta idea preconcebida. Y la realidad es que, y si vemos la evolución de los datos incluso en comparación con generaciones antiguas, o sea, anteriores, el interés por la política incluso ha crecido. El problema es que no de forma activa, o sea, el interés ha crecido, pero la actividad es menor, ¿no? Y entonces, ¿eso por qué no? Pues primer factor, porque no les atraen los canales tradicionales, ¿no?, de participación, por ejemplo, los partidos políticos no tienen interés, o sea, tienen interés en política, pero no tanto en participar en un partido político. Eso era lo que hemos encontrado en las discusiones. Y el segundo elemento, bastante importante, y ahí entra en juego la adversidad económica, ¿no?, de los participantes, y es que hay un creciente, ¿no?, en un contexto de alta polarización, hay un creciente fenómeno de miedo real, ¿no?, a las consecuencias de decantarse muy claramente y abiertamente en una ideología concreta, ¿no? O sea, hay un estigma, un miedo al estigma social que pueden recibir los jóvenes en su entorno familiar, en su entorno laboral, ¿no? Porque obviamente, y esto era uno de los argumentarios que nos encontrábamos en diferentes zonas, y es que, o sea, a nivel legal obviamente no es posible discriminar en el trabajo, ¿no?, por razones políticas, pero en el día a día después te puedes encontrar pues incluso, ¿no?, con una serie de acoso, que eso pues a jóvenes en una situación económica difícil pues se pone en la posición de mejor no me arriesgo, ¿no? ¿Cuál es el peligro? Pues que a pesar de ese interés por la política no se desarrolle con el tiempo una cultura de participación, ¿no?, y de activismo político en nuestro país, que obviamente para un buen funcionamiento de la democracia necesitamos partidos, necesitamos activismo y personas que se involucren, ¿no? Y aquí básicamente, pues en resumiendo, ¿no?, pues digamos, la lógica que hay. Por un lado, eso ya lo mencionaba Mateo, que muchos jóvenes deciden no participar en política porque básicamente tienen otras preocupaciones, ¿no? O sea, no tienen tiempo, no tienen energía y su prioridad es pues, sobrevivir, ¿no?, de alguna manera, para llegar a fin de mes, por así decirlo, y lo político sería como algo secundario, solo se activan cuando ya tienen una posición más sólida a lo largo de su vida. Y ahí veo también un problema en el sentido de que si se activan demasiado tarde, ¿no?, igual pues no han desarrollado pues, justamente esa cultura de participación que es necesaria para el buen funcionamiento de la democracia. Y segundo gran factor, pues el temor al estigma social, como ya mencionaba, ¿no? ¿Y por qué es importante, o sea, esa influencia de los factores económicos, ¿no? Pues porque justamente estamos en una situación donde la adversidad económica para los jóvenes crece, ¿no? Y entonces justamente esa brecha entre interés político y participación real, en definitiva, se ve complicada por una situación, como vemos en el gráfico, donde el porcentaje de jóvenes que se consideran realmente independientes a nivel económico pues está decreciendo y obviamente eso es un factor clave al explicar de por qué no participan más en democracia si seguimos la lógica anterior. Y aquí de nuevo algunos testimonios y simplemente a nivel de curiosidad, ¿no?, que al final cuando hacemos la pregunta de por qué hay descontento con política, o sea, una pregunta política, ¿no?,
casi todas las respuestas, tanto lo rural como lo urbano, solían ser de índole económica, ¿no? O sea, estoy descontento por la situación de vivienda, estoy descontenta porque no tengo un ingreso estable y, por ejemplo, decido no estudiar ciertas profesiones, ¿no? Porque veo que a nivel económico, pues tampoco, digamos, el coste, ¿no? que me conlleva, pues al final la retribución va a ser bastante baja, por tanto, ¿no? Pues decido no decantarme por ciertas profesiones también. Entonces, como siempre, no olvidar que lo económico y lo político, en cuanto a las soluciones, va a ir de la mano, ¿no? Aquí, y no me quiero explayar demasiado tampoco en los resultados, porque también Javier Carbonell, que es el otro autor de este estudio, va a elaborar en algunas de las propuestas que surgen de estos resultados, pero simplemente, ¿no? Pues, primera clave de este informe, pues que crece esa brecha entre interés y participación. El segundo, pues que a pesar de todo, ¿no? A pesar de la situación de adversidad, en realidad los valores democráticos siguen bastante fuertes, eso no hemos encontrado en todos los grupos, y que realmente es una cuestión socioeconómica, ¿no? Que realmente si queremos resolver la situación tenemos que empezar por lo económico. ¿Qué proponemos entonces? Y como he prometido voy a ser breve. Primera clave, o sea, pensamos que hay que aumentar la voz de los jóvenes en los procesos legislativos. Había mucha queja de que la típica situación, ¿no? Que igual se invita a los jóvenes pues solo para la foto, ¿no? Como también nos mencionaba en algunas entrevistas, ¿no? Que básicamente hay todo un proceso legislativo y después muchas veces, sí, ya termino, y muchas veces básicamente o sea, solo se invita a los jóvenes para la foto final, ¿no? Tienen que estar presentes y se debería adoptar digamos, una perspectiva de juventud, o sea, no ver la juventud como algo aislado, sino tienen que participar en leyes de vivienda, medioambientales, en todos los sectores, tiene que estar esa visión joven. El apoyo financiero a organizaciones juveniles, por supuesto, también, como una de las propuestas clave, y ya como última diapositiva, otros temas que también han sido muy recurrentes en los diferentes grupos, reducir la jerga jurídica, ¿no? Porque muchas veces justamente las personas que más necesitan, por ejemplo, ciertas medidas, ¿no? Económicas de ayuda son los que peor tienen el acceso a entender, ¿no? A nivel lingüístico el funcionamiento de esas leyes y realmente de ayuda de la que se podrían beneficiar. Obviamente seguir abordando, ¿no? La crisis de la vivienda. Ya hemos comenzado con la nueva ley de vivienda, se va por el buen camino, pero hay que seguir avanzando porque era realmente uno de los temas que mencionaron todos los jóvenes. Y ya como último punto, pues avanzar en reducir esa desigualdad, ¿no? Para que realmente los jóvenes consigan ser independientes de su entorno familiar, ¿no? Así que muchísimas gracias. Y también mencionar que de los diferentes informes anteriores que se han realizado, ¿no? En el programa general, se pueden encontrar todos en la página web de la Fundación Felipe González, así que obviamente les invito también a que lo vean, porque es un estudio muy amplio, obviamente solo podríamos dar una pincelada. Y bueno, con eso daros las gracias por la atención y me gustaría pues introducir a los panelistas de este debate, así que os invitaría a pasar al escenario. Pues muy bien, muchísimas gracias a Mateo y a Kilian. Y yo ahora lo que os sugería es una discusión bastante ágil, también para no alargar el tiempo que tenemos programado, primero con los expertos que hemos invitado y que ahora pasaré a presentar, y luego con el público. Como ahora mencionaba Cristian también, y os decía yo al principio de nuestra intervención, este es el 8º informe Genera. Cada uno de los informes ha tenido una aproximación distinta, un análisis de datos distinto, ¿no? Por ejemplo, este claramente es un cualitativo con focus group,
comparativo de jóvenes vulnerables. Luego, por ejemplo, hicimos uno enorme, no sé si te acuerdas, Mateo, que tenía que ver con cómo había afectado todo el tema del coronavirus, ¿no? Y que eran datos más de encuesta. Entonces, a mí me gustaría también que las discusiones, hoy evidentemente presentamos ¿no? Pero que entendiéramos un poco todo este acervo, insisto, de estudios y documental para tratar de sacar conclusiones que nunca son fáciles, ¿no? Porque el diablo, como dicen los ingleses, está en los detalles. En todo caso, yo no me enrollo más y doy la bienvenida a esta mesa de debate, que tenemos hoy con nosotros a Andrea González Henry, que es la presidenta del Consejo de Juventud de España. Muchas gracias por acompañarnos, Andrea. Luego tenemos a Mariluz Martínez Seijo, que es la secretaria de Educación y de Formación Profesional, que me encanta que se llame Educación y Formación Profesional, eso ya es un signo en sí mismo de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español. Luego tenemos a Javier Lorente, que ha sido, no, a Javier Carbonell, Javier Lorente, que ha sido, es que ahora tenía un lío donde me habían dicho que os sentabais en el otro lado, me acabo de despistar, que es profesor de ciencia política. Y luego Javier Carbonell, que es otro de los autores del informe, junto a Kilian, que también será un poco todo sparring contra ti, Javier, porque las preguntas van a ir dirigidas a ti, tanto de nuestros expertos como del público. Así que sin más, por orden, digamos, de sitting, si quieres empezar, Andrea. Claro. Sí, no sé si se me oye. Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por contar con el Consejo de la Juventud de España, ¿no? Que precisamente lo comentaba, una crítica es que muchas veces se habla de jóvenes sin contar con las personas jóvenes y también es una buena señal que la juventud esté aquí representada. Y también disculparme que llega un poco tarde, ayer volví de puente, me cancelaron un vuelo, he tenido que coger otro esta mañana, eso explica mis pintas, las botas de la montaña y el papelito que he conseguido hacer en el avión, pero no nos ha dado para más. Y la verdad que muy pocas veces el Consejo de la Juventud de España interviene en un evento como en el de hoy, en el que el ponente, en este caso Kilian, o la presentación, resume también lo que es el posicionamiento del Consejo de la Juventud de España y un poco las demandas del Consejo. Hemos hablado de los tres grandes, hemos hablado de dos y yo voy a añadir otros grandes caballos, ¿no? Que son el empleo, la vivienda y, en este caso, la salud mental. Creo que en temas de vivienda no hace falta añadir mucho más de lo que habéis añadido, simplemente creo que es importante destacar el dato de que por primera vez en la historia, desde que recogemos datos, la edad de emancipación de las personas jóvenes ha superado los 30 años, situándose en 30,3 años. Se está trabajando en la ley de vivienda, o sea, se están haciendo muchos pequeños avances, pero es un problema, por supuesto, estructural. Creo que no hace falta destacarnos ahí porque todas sabemos el problema que hay. Luego también tenemos el problema del mercado laboral, ¿no? De la temporalidad de las personas jóvenes, con más de un 40%, del mayor paro juvenil de la Unión Europea y todo un poco lo que esto conlleva. Y luego la tercera pata, ¿no? Que es la que más nos preocupa como Consejo, es cómo afecta todo esto a la salud mental de las personas jóvenes, ¿no? Porque estamos constantemente culpabilizando a las personas jóvenes de no participar, de no asociarse, de no formar parte de partidos políticos, de no formar de todo, pero claro, ¿cómo está nuestra salud mental? Cuando la primera parte la hablabais, si tenemos una carencia material, es obvio que nuestra prioridad no es en ningún caso voy a asociarme para mejorar esto, no, tengo otra prioridad que es poder llegar a fin de mes, poder pagar un alquiler y poder tener un trabajo digno que me permita pues vivir. Y también está la otra pata, ¿no? Que es un poco qué expectativas ha tenido esta generación, cómo se ha criado en la universidad, en formación profesional, estudia, yo tengo la frase ahí de mis abuelos, de mis padres, cariño, tú estudia y todo irá bien, porque nadie de mi familia estudió, fui la primera graduada universitaria y recuerdo estudia, máster, vale, haz un máster, idiomas, vale, catalán, sí, inglés, sí, ahora ves a por el siguiente, ¿no? Como toda esta idea que ahora es una generación que estamos saliendo a un mercado laboral que no es capaz de absorber unas expectativas que hemos tenido durante, en este caso, 23 años de crianza o las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, también se produce un problema de motivación, desmotivación en las personas jóvenes de estar llegando a un mercado que no llega, ¿no? Entonces, todo esto evidentemente que produce una falta de participación. Y antes de lanzar la pregunta, simplemente por aportar, porque creo que es muy positivo que lo hayáis incluido aquí, las ayudas, por ejemplo, a entidades juveniles, que somos las encargadas de aunar, ¿no? La voz de todas las personas jóvenes, y no solo el Consejo de la Juventud de España, sino nuestras entidades miembro, llevan 11 años congeladas, aunque el presupuesto del INJUVE, que es el organismo, el Instituto de la Juventud del cual dependemos, sí que ha aumentado, ¿no? Entonces hay como muchas pequeñas cosas que hacen que al final, pues eso, la juventud no es que no quiera participar, creo que estamos bastante de acuerdo, no es que no participe porque no quiere,
sino porque no puede. Pero claro, ¿cómo conjugamos, que es un poco el debate eterno del Consejo, que las personas jóvenes que tienen una vida de personas jóvenes, es decir, una vida de un día estoy aquí, otro día estoy allí, ahora hago un Erasmus, ahora vuelvo, ahora tengo este trabajo, ahora pruebo en esto, ahora hago unas prácticas, ¿no? Una vida muy, muy volátil, ¿cómo la estructuramos en unas estructuras de participación completamente anticuadas, que no son para nada representativas de la realidad que viven las personas jóvenes, y cómo trasladamos eso a las políticas públicas, ¿no? Porque lo decíais, no se consulta a la juventud, se consulta posteriormente para la foto, que esto nos pasa muchísimo. Al final, el consejo que puede aportar una consulta pública, como cualquier ciudadano, quiero decir, al final, cuando la juventud no está en el proceso, hay errores y hay muchas leyes y hay muchas ayudas, como por ejemplo el bono cultural, que poseen errores de propio razonamiento, de publicarlo en Facebook o de pedir a la gente clave PIN para pedirlo, que son errores de no contar con personas jóvenes en el proceso de elaboración. Entonces, ¿cómo se conjuga? Bueno, es pregunta, no sé, reflexión, un poco, que es un poco el problema del consejo, cómo conjugamos la vida de las personas jóvenes, que tenemos una vida, pues en su momento de la vida como muy, muy ágil y con mucho movimiento, ¿no? Con trasladar estas propuestas, que además sean las propias personas las que trasladen las propuestas, porque la realidad, la reivindicación es que seamos nosotras las que lleguemos a trasladar nuestras propuestas con toda la jerga burocrática, con toda la jerga jurídica, cuando la mayoría de personas no somos juristas o no nos dedicamos al mundo de las ciencias políticas y no deberíamos de tener que haber estudiado esto para poder hacerlo. ¿Cómo conjugamos, o sea, eso, que las demandas de las personas jóvenes lleguen teniendo en cuenta todo lo otro? Perdón por alargarme. Acumularemos preguntas, Javier. Mariluz, por favor. Bueno, muchas gracias también por la invitación y contar con el Partido Socialista en este panel de debates sobre un aspecto que, bueno, a mí particularmente me preocupa, que me dedico a la educación, me dedico a la formación y, por tanto, beneficiarios y los destinatarios de las políticas, pues evidentemente son la juventud, ¿no? Bueno, yo me he leído el informe desde el principio hasta el final y la verdad es que lo he leído con muchísimo interés. Y evidentemente hay una cuestión que yo creo que compartimos todos. No es lo mismo una visión general de la juventud que la visión concreta de un grupo de jóvenes vulnerables como es el estudio con el que nos encontramos hoy, ¿no? Y evidentemente la perspectiva de la realidad tiene que ser completamente distinta. Es normal que la percepción sobre la situación económica de los jóvenes vulnerables sea una percepción negativa, ¿no? Porque evidentemente es una realidad. España tiene un problema sobre el desempleo juvenil, o dicho de otra manera, tenemos un problema estructural para que haya más y más jóvenes trabajando. Pero sí es cierto que en estos momentos, a nivel nacional, podemos tener un ligero optimismo porque los datos nos indican que en los últimos 3 años la situación de desempleo juvenil pues, ha mejorado sustancialmente. De hecho, se ha reducido en 10 puntos y, por tanto, digamos que estamos en la buena senda, ¿no? Y por otro lado, pues también hay una serie de políticas que han ido acompañando a mejorar esa situación de los jóvenes vulnerables. Tú comentabas hace un momento el bono cultural, Kilian comentaba anteriormente que se ha aprobado una ley de vivienda que evidentemente va a promocionar mucha más vivienda social. Somos muy conscientes de que hay una gran necesidad, ¿no? Y que además es una necesidad vital de los jóvenes el adelantar la edad de emancipación, por supuesto también entre los jóvenes vulnerables, pero ha habido una serie de medidas destinadas también a favorecer el empleo juvenil en distintos sectores productivos y en esto yo creo que también es muy importante tener en cuenta las políticas educativas, ¿no? Que es una de las cuestiones que a mí sí que me ha llamado la atención porque esperaba que en un informe de juventud hubiese quizás un tema o por lo menos un análisis más transversal de las políticas educativas, ¿no? Y cómo afectan en los jóvenes concretamente vulnerables, ¿no? Porque evidentemente una de las herramientas para salir de esa vulnerabilidad o de esa desigualdad habitualmente en nuestra sociedad es a través de la educación y siempre se ha considerado que la educación es la herramienta, es el ascensor social, ¿no? Para poder seguir mejorando en la sociedad, ¿no? Como he dicho anteriormente. Por tanto, sí me habría gustado quizás encontrar
en el informe alguna cuestión específica, porque entiendo que además algunas de las afirmaciones que se hacen precisamente están vinculadas a esa falta de formación de los jóvenes, concretamente en esa cultura de la participación, en esa cultura democrática que es tan esencial en el sistema educativo y que, como se evidencia en el informe, no se considera suficientemente adecuada. Hacéis una referencia muy concreta hacia el conocimiento muy ligero de la historia o de la historia más reciente en nuestro país, ese desconocimiento de lo que pasó en la Guerra Civil, en la dictadura, frente a, pues, a un conocimiento más profundo de otros momentos de la historia. Pero yo diría que eso no es lo que vincula a la cultura de la participación o esa competencia democrática, competencia de ciudadanía activa, que es lo que en principio se tiene que potenciar desde el sistema educativo. Y creo que para eso hay una razón, pero quizás por ahí va a ir enfocada la pregunta, ¿no? Porque es cierto que cuando vosotros habéis hecho el análisis y este informe, bueno, veníamos de una situación educativa en la que había una ley, que era la LOMCE, en la que se mermó totalmente la capacidad de participación, ¿vale? por los organismos de participación, pero es que además la educación para la ciudadanía o todo lo que es la competencia ciudadana para fomentar la participación, el modelo de escuela democrática, pues durante los años que la ley ha estado en vigor, pues ha sido minimizado completamente. Entonces, por ahí yo iría a la pregunta, ¿no? Vosotros, teniendo en cuenta que habéis estado trabajando con jóvenes vulnerables, que entiendo que no han tenido más oportunidades que la poca formación que han tenido en sus centros educativos, porque normalmente el ambiente familiar no es muy proclive a trabajar en este tipo de temas, si consideráis, ¿no?, que precisamente ese déficit de formación en competencia ciudadana, en educación cívica, puede ser también una de las razones por las que pueden ser más escépticos en su visión sobre el buen funcionamiento de la democracia en nuestro país o sobre alguna de las puntualizaciones que vosotros habéis hecho. No obstante, yo con este déficit, que soy consciente que no lo ha habido, porque en un momento hubo que decidir entre la asignatura de religión o la asignatura de valores, y ya sabemos que en nuestro país más del 80% del alumnado opta por la educación religiosa. Por tanto, la educación cívica ha quedado fuera de las aulas y fuera de la formación de nuestros jóvenes durante todos estos años, ¿no? Por tanto, yo creo que es importante tener en cuenta también para tener ese concepto general de la educación cívica. Y por otro lado, creo que también esto va a estar relacionado con algunas de las afirmaciones que se hacen en el informe, porque yo veo que hay muchas opiniones que se basan en mantras, ¿no? En mantras, ¿no?, que se están instalando en nuestra sociedad, que es esa falta de análisis crítico de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y que al final, pues que lamentablemente y de una manera demasiado generalizada se repiten argumentos que se oyen o en una serie de determinados medios de comunicación o incluso también en redes sociales, ¿no? Y a mí eso me produce también cierto temor, ¿no?, ante esa valoración o ese concepto que pueden tener los jóvenes por ese déficit quizás de formación en espíritu crítico o de análisis crítico que pueden tener ante la recepción de determinados mensajes que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Y eso evidentemente va vinculado también a esa afirmación que se hace de la estigmatización de los jóvenes vulnerables cuando participan en política, ¿no? Es decir, se les señala, se les puede criticar, y yo creo que eso no dice mucho de la calidad de nuestro sistema democrático cuando hoy en día todavía hay jóvenes, aunque sean vulnerables, que tienen miedo a participar políticamente porque se les señale o porque se puedan tomar represalias en su vida, ¿no? Eso desde luego no ayuda a que la juventud pueda tener un mejor concepto de la política o pueda estar animado a participar más activamente en la política. Y finalizo en la parte que a mí me toca como representante de un partido político aquí, ¿no?, y que considero que es fundamental que haya mejores canales de participación, ¿no?, con los distintos partidos políticos, porque evidentemente hay muchas políticas de juventud y muchas de las cuestiones, ¿no?, que se reivindican, que decía anteriormente Andrea, ¿no?, y bueno, pues con los que tenemos un diálogo fluido, que es cierto que llegan, y yo lo decía el otro día también en un encuentro con el que estaba Andrea, y yo le decía, si a nosotros, a los políticos, nos llegan las propuestas de la gente joven, nos llegan las propuestas, porque para eso tenéis a vuestros representantes
o bien del Consejo de la Juventud, o bien a través del Consejo, por ejemplo en mi caso, o bien a través del Consejo Escolar del Estado, de organizaciones de estudiantes, es decir, que nosotros recibimos, ¿no? Y nos reunimos con la gente, pero es cierto que los jóvenes vulnerables tienen muchas menos posibilidades de que sus proyectos, de que sus ideas puedan ser transmitidos, y eso solo puede ser solucionado si se hace desde las dos partes, ¿no? Facilitando que los jóvenes participen, y aquí veo como algo muy positivo lo que comentáis, ¿no? De esas redes en los ámbitos locales, ¿no? que me gustaría también que nos aclaraseis, ¿no? En qué sentido funcionan mejor, porque yo creo que todas las experiencias que funcionan bien son las que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Para abrir nuestra capacidad de comunicación, ¿no? Y de interacción con los jóvenes, ¿no? Por tanto, yo sí creo que hay que seguir avanzando, que hay que seguir trabajando en proyectos que puedan ser sectoriales. Yo, desde luego, desde mi secretaría en educación lo hacemos muchísimos actos destinados a la gente joven para hablar de educación. Entiendo que tiene que ser lo mismo en otras áreas y que desde la política hay que abrir mucho más, hay que hacer un esfuerzo mayor para llegar a jóvenes vulnerables. Pero hoy también estáis los expertos, los que habéis estado trabajando en este tipo de informes, los que nos tenéis que dar ciertas claves de cosas que han funcionado para poderlas utilizar y, por tanto, que este tipo de informes tengan una utilidad más allá de lo que hacemos hoy, ¿no? De darlo a conocer, de tenerlas en cuenta, pero desde luego ser muy activos, ¿no? A la hora de poderlas llevar adelante. Javier. Bueno, pues yo no sé si... Ahora sí. Bueno, primero, gracias por la invitación. El informe está muy bien, o sea que yo aconsejo a todo el mundo que esté interesado que realmente lo lea porque va a encontrar bastantes claves interesantes. Yo voy a hacer un poco una cosa distinta a la que han hecho mis compañeras de mesa, ¿no? Que es empezar por la pregunta y luego la reflexión, ¿no? La pregunta es si en algunas cosas no sois demasiado optimistas con los datos que tenéis. Esa es la pregunta, y voy a hacer la reflexión después, ¿no? Pero luego así para que, como spoiler, para que nadie se pierda, ¿no? Claro, del apoyo a la democracia, me voy a centrar en dos puntos. Yo soy politólogo, lo siento, entonces pido ya disculpas de antemano. Me voy a centrar en dos cosas, ¿no? Me voy a centrar en el tema del apoyo a la democracia, ¿no? Y luego en el tema del interés y la participación política, ¿no? Bueno, es verdad que sabemos, además de hace muchos años, que el apoyo a la democracia tiene como dos grandes dimensiones, ¿no? Que es el apoyo difuso, vale, la democracia en sí, y luego ese apoyo específico que es, bueno, pero a día de hoy, ¿la democracia me soluciona el problema o no me lo soluciona, ¿no? Y sabemos que ese apoyo específico, que es esa pregunta de ¿estoy satisfecho con cómo funciona la democracia?, que habéis puesto antes, pues oscila un montón, varía muchísimo del contexto, o sea, depende mucho del contexto, en momentos de crisis baja mucho, luego más o menos se recupera, luego vuelve a bajar, subir, y sabemos que, en fin, no pasa nada, ¿no? La gente a veces está contenta, otra vez está enfadada y no hay más, o sea, bueno, tampoco es bueno que la gente esté enfadada, pero bueno, que no supone una amenaza para el sistema democrático mismo, ¿no? Pero en cuanto al apoyo difuso a la democracia, que es esto de la democracia en sí, ¿no? O sea, a mí la democracia me parece mejor que una dictadura. Bueno, que los jóvenes, haya un 60% de jóvenes que apoyan sin ambajes la democracia, cuando tradicionalmente hemos estado en niveles de 80, 85%, a mí sí me parece que hay que... Es verdad que vosotros lo hacéis, por eso digo que lo leáis el informe, para no parecer ahí muy crítico, no, pues no es esto, ¿no? Crítica. No, pero no es una crítica, sino claro, hemos pasado, estoy viendo el CIS, por ejemplo, hemos pasado de que los jóvenes eran el colectivo que más apoyaba la democracia en sí, como sistema, con niveles del 83, 84, 85%, 2018 baja un poco a 70 y mucho, a 2021 con apoyos del 60, bueno, más o menos como los gráficos de Guillermo Cordero y Roch que habéis puesto, ¿no? Entonces, claro, vosotros decís, realmente una de las explicaciones es, la gente ve un déficit en la democracia y quiere más democracia, ¿no? Eso es un poco el resultado de del análisis cualitativo. Pero claro, cuando tenemos partidos de derecha radical creciendo por todos los sitios, niveles de polarización muy alta, ¿no? Que vosotros también habéis hecho referencia antes. Bueno, ¿hasta qué punto quizá esa conclusión merecería un poco más de... Esa es la primera pregunta, o es demasiado optimista, ¿no? Respecto del interés por la política, bueno, esto no es pesimismo, sabemos que los jóvenes tienen menos interés por la política, no pasa nada. No pasa nada porque los jóvenes dejan de ser jóvenes, podríamos decir, ¿no? O sea que el interés por la política, es verdad que a nivel de cohorte los jóvenes
cada vez tienen más nivel de interés por la política, pero siguen teniendo menos nivel de interés por la política que los adultos, ¿no? O sea, cuanto vamos haciendo los adultos, pues tenemos oportunidad de interactuar con el sistema político, votamos, vemos a los partidos, de repente pues sentimos que un partido es próximo a nosotros o que uno es muy distante, y poco a poco vamos aprendiendo a participar y generamos interés por la política. Esto no es, ¿no? Pero, claro, este argumento que también he oído a colegas con el tema de la brecha de género, el interés por la política, no sé si lo sabéis, pero las mujeres permanentemente tienen menor interés por la política que los hombres, ¿no? Y pasan los años y las mujeres tienen mayor nivel educativo que los hombres. Y entonces, una de las explicaciones es, bueno, es que lo que entienden las mujeres por política o los temas de la política pues no son igual de atractivos que otros temas, ¿no? Y este es un poco el mismo argumento que hacéis vosotros, ¿no? Pero claro, al final la política institucional es que es una dimensión o una parte muy importante de la política, ¿no? Si los jóvenes la política institucional la ven como algo lejano, pero les interesa las políticas de vivienda, pero nada más que las políticas de vivienda, ¿vale? ¿Dónde salen las políticas de vivienda? ¿No? Salen de unas elecciones, una mayoría parlamentaria, salen de debates con actores sociales, bueno, pues sindicatos, grupos de interés como el Consejo de la Juventud y otros. Bueno, que es verdad que no hay que ser pesimista y decir, los jóvenes pasan de la política completamente, son prácticamente un cero a la izquierda, pero también hay que tener en cuenta que si los temas de política que les interesan no son o son fundamentalmente no institucionales, pues esto puede generar también un problema, ¿no? Entonces, estas dos reflexiones muy cortitas que he hecho era para que planteéis un poco hasta qué punto es optimista vuestro estudio o no, o realmente creéis y defendéis aquí, frente a mí, por supuesto, y frente a todos, que sí que hay motivos para el optimismo más allá de los datos que tenéis, ¿no? Claro, Javier, porque aprovecho mis privilegios de moderadora, no me tendría que meter, pero me voy a meter, porque efectivamente en estas preguntas de Javier, que me interesan mucho, porque todo este informe Genera tiene que ver con los jóvenes y la democracia, lo que consistentemente, insisto, desde muchos puntos de vista nos muestran los distintos informes es que a los jóvenes les interesan los temas materiales, que si uno va, digamos, a la oferta política creería que estamos en un momento de pedir identidad y en cambio cuando dices ¿qué te preocupa? La vivienda, la salud mental, es decir, cosas materiales, ¿no? Y por tanto que le piden a la democracia resultados. Le piden resultados en términos de políticas públicas, resultados que incidan en ellos. Claro, como bien apuntaba Javier, y eso lo hemos visto en otros informes, el apoyo a la democracia difuso ha caído, porque cuando, y me acuerdo de un informe que salió justo después del coronavirus, ¿no? de toda la pandemia, cuando tú les decías, si tuvieras un sistema autoritario que te garantizara esos resultados, ¿defenderías la democracia o te estaría bien? Porque ahí hubo un surgimiento y era un informe comparativo en toda Europa y eso lo veíamos no solo en España, sino en otros países europeos que decían, si tenemos un gobierno, y ponían a China como ejemplo, que puede pensar long term, que puede tomar decisiones tal y que es eficiente tomándolas y nos da los resultados, nos lo planteamos. Y yo creo que eso es relevante de este informe, porque un 60%, como bien apuntaba él, es un apoyo. Tú dices, bueno, hay una solución, siempre pasa lo mismo, siempre que tienes un problema es decir, no, insisto, y entonces es más democracia. Pero también te indica que habría unas ciertas preferencias si hubiera el delivery correcto en términos de políticas públicas para que tu preferencia a sistemas no democráticos, si te dan lo que quieres tener, existe. Y a mí personalmente me preocupa porque lo estamos viendo efectivamente en muchas de las opciones electorales y digamos casi narrativas y de lo que dicen en muchas partes de Europa y de América Latina, ¿no? Lo acabamos de ver, creo que ayer tomó posesión Milei como presidente de Argentina, ¿no? Entonces, en fin, creo que ese es un tema bastante relevante para el que tienes poquísimos minutos que respondernos a todos, porque sí me gustaría, y acabar a tiempo, abrir el debate con el público. Vale, perfecto. Así Pues que, bueno, Javier, en primer lugar, muchas gracias por venir. Voy a intentar responder a todo, pero es bastante, además he subido cometiendo el craso error de no subirme con papel y boli, entonces voy a intentar acordarme de todo. Eso tiene solución, ¿eh? Bueno, ahora ya no te preocupes, ahora ya me acuerdo. Entonces, a ver, creo que en general, en realidad la pregunta que hay detrás del informe es una pregunta que no se puede responder, que es, ¿son los jóvenes más autoritarios? Quiere decir, los jóvenes en el momento en el que llegue el momento, en el futuro, apoyarán una opción autoritaria y por tanto veremos la democracia caer, no en el corto plazo, porque nadie espera que vaya a caer en el corto plazo, pero digamos en el largo plazo. ¿Qué está pasando a largo plazo? Eso en el fondo, la verdad es que no se puede responder idealmente porque es futuro y es muy difícil responder esa pregunta.
pero sí que hay signos bastante preocupantes, y yo en ese sentido creo que sí que quería dejar claro que yo estoy preocupado. Estoy bastante preocupado de bastantes de las cosas que están sucediendo y tenemos datos que nos indican que hay cosas que están pasando. Creo que nuestro optimismo es, en comparación a muchos de los resultados que están saliendo, creo que somos optimistas y sobre todo creo que somos optimistas en un sentido de que hay mucho más margen de lo que nos pensamos para reenganchar a toda esta juventud en la democracia. La forma en la que yo lo explicaría la pregunta del apoyo a la democracia, yo lo pondría como una especie de, yo lo llamo el sándwich demócrata, ¿vale? Si tú le preguntas a la gente por la calle, oye, ¿tú crees en la democracia? Te va a decir que sí. Así, a nivel muy superficial, te va a decir que sí. Si le preguntas por el funcionamiento, si le preguntas un poquito más profundo, a un nivel un poco más profundo del funcionamiento, ¿te parece que esto está, en términos de vivienda, te está dando lo que tú quieres, en términos de empleo, en términos de salud mental y muchos de esos temas? Probablemente te van a decir que no, y ahí es donde es muy fácil decir, bueno, oye, y si hubiese otro sistema que me diese esto, pues oye, pues quizá, pues oye, a lo mejor me lo planteo, y creo que ese es el nivel en el que muchas de las preguntas de las encuestas están. Es un nivel de cabreo. Pero creo que, y por esto hablo del sándwich, si preguntas más en profundidad, si ya vas en serio, oye, vamos a plantearnos en serio, ¿tú crees en los principios de una persona, un voto? ¿Tú crees en los principios del imperio de la ley, de la igualdad ante la ley? ¿Tú crees en los principios de Estado de Derecho, separación de poderes? ¿Tú crees de verdad crees que un sistema autoritario es mejor? Yo creo que aquí es donde encontramos un apoyo mucho más grande a la democracia. Entonces creo que depende del nivel al que tú estés, el nivel de la vida, lo que te cabrea, oye, esto es horrible y me preocupo de lo que me está dando la democracia y no me está dando lo suficiente que yo quiero, entonces sí que es posible que te puedas plantear otras opciones. Y creo que esto además creo que encaja muy bien con los resultados electorales. Cuando vemos que las democracias son sobre el cabreo generalizado de las personas con cómo funciona el sistema, como pasa en Argentina, entonces vas a tener opciones populistas que te van a ganar. Cuando las elecciones van de verdad sobre la democracia y sobre el core de la democracia, aquí yo creo que somos mucho más optimistas. Lo que ha pasado en Polonia, lo que ha pasado en España con el 23, las últimas elecciones, eran sobre si queríamos que la extrema derecha gobernase o no. Cuando la gente se plantea en serio, de una manera mucho más profunda, la democracia, creo que aquí sí que hay un pozo democrático que sigue estando ahí y es bastante fuerte. Ahora, si las elecciones y las preguntas están al nivel de cómo va tu vida y cómo te parece que el sistema político está, pues chico, es que yo tampoco diría que va fantástico, es que no es una cosa de los jóvenes vulnerables, es que no conozco ni un solo grupo de la edad que esté contento con el sistema, ni con los políticos, de ningún sitio, en ningún sitio. Entonces, creo que este sándwich democrático explica a qué nivel de profundidad va y creo que nuestro informe lo que nos aporta es este nivel de profundidad, digamos, tercero, ¿no? Que va más allá de la deseabilidad social, que tú le preguntas por la calle y todo el mundo te va a decir que sí, y más allá del crítico cómo está funcionando. Pero es que es una cosa importante, es que la democracia no hace demócratas. Esto es una cosa que no se nos puede olvidar y que requiere constantemente estar haciendo cosas para que el sistema se mantenga y se mantengan las cosas positivas que tiene y que mejoremos. Esto es así. Voy respondiendo a las preguntas que me vais haciendo. Voy a resumirlo un poco. Creo que uno de los grandes puntos del informe, que Kilian me ha dejado, digamos, explicar un poco más, es la parte del capital social. Esto es un problema que tenemos tremendo en España, ya lo sabemos, tenemos muy poco tejido asociativo, muy poco capital social, muy pocas asociaciones y sociedad civil de participación. Y esto es un tema que, bueno, vamos, los que sois de politología ya lo sabréis, esto es una cosa que se habla siempre, pero es que lo vemos y lo vemos tan claramente que lo teníamos que volver a mencionar. Las cuestiones de tú hay una asociación en la que tú te metes y esa asociación te ayuda a conseguir recursos grupales que te ayudan a moverte con la administración, te ayudan a defender tus intereses, te ayudan incluso en tu vida personal, con tus cosas personales, crear comunidad. Estas cosas son fundamentales y menos Cataluña y Euskadi, que tienen mayores niveles de tejido asociativo, en España lo tenemos bastante bajo y esto es un problema fundamental, lo hablábamos antes además. Entonces, por responder, por ejemplo, a las dos preguntas que me habéis hecho, creo que una de las cuestiones fundamentales es fortalecer este tejido asociativo. Una de las principales herramientas o propuestas que ponemos en el informe es apoyar administrativamente y sobre todo aumentar la financiación a muchas de las sociedades juveniles que existen en España. Ponemos el ejemplo más claro del Consejo de Juventud de España, que es como, para mí es el epítome, la pirámide de todo el tejido asociativo, pero es que no podemos solo quedarnos ahí, tiene que ser a todo el tejido asociativo, porque no solo puede haber con una, porque al final, a ver, decimos muchas veces, ¿no? Que los jóvenes queremos participar más y hablar más con los políticos, ya, pero es que
creo que son 350 diputados, hay un número limitado de diputados, hay un número limitado de presidentes de la Asociación de Juventud, hay una persona y puedes hacer tanto como llegas, ¿no? Es decir, y tiene que haber un tejido asociativo más fuerte y esto se traduce a la larga, en políticas. Uno de los puntos que creo que quería mencionar y que voy a terminar súper rápido es que estos son problemas estructurales. No se solucionan con 2 o 3 medidas de parches, no se solucionan con 2 o 3 cosas. La mayoría de propuestas que tenemos son a largo plazo. La herencia universal que hemos visto ahí, la solución de la vivienda, esto no son políticas ni para una legislatura. Son a largo plazo. Y esto es fundamental porque el problema es a largo plazo. Y luego, creo que en ese sentido el tema de la educación para la ciudadanía, perdóname por mencionar, solo coger una cosa de las 1000 cosas que has dicho que me parecen súper interesantes, creo que sobre todo, o lo más beneficioso de la formación de educación en ciudadanía sería el ayudar y el promocionar precisamente esta idea de tenemos que asociarnos para lograr nuestros objetivos. Individualmente no logramos nada y es precisamente asociándonos que se puede lograr algo, que se puede, tampoco es que aquí el sistema sea fantástico, pero creo que esta idea es la que tendría que calar más y la que especialmente no está en nuestra sociedad y especialmente no está entre los jóvenes vulnerables, que es el objetivo del informe. Y cuanto más podamos implantar esto en la sociedad, creo que mejor para todos a largo plazo. Este sería un poco. Entonces, de aquí el optimismo. Yo creo que hay mucho margen para mejorar, muchísimo. Y no estamos perdidos, ni los jóvenes están levantando todos la mano en plan fascista. Entonces, creo que ni rezando el rosario en la frase de Ferrat. Creo que hay mucho margen para la mejora. Y en ese sentido, ese es nuestro optimismo. Muy bien, muchísimas gracias, Javier. Hay que recuperar siempre el saber ancestral, ¿sabes? A los niños los educa la tribu, sabes que el capital social importa mucho. Es muy difícil construirlo, ¿eh? Muy difícil construirlo, pero es muy importante. Entonces, abro preguntas al público. Tenemos poco tiempo, así que os pediré que sean preguntas. Ya sé que suena redundante, pero no siempre es al uso. Entonces, Antonio me ha pedido la palabra. Un segundo, Antonio, déjame ¿alguien más? Pues mira, 1, 2, Cristina y 4, ¿de acuerdo? Y las hacemos todas a la vez. Antonio, por favor. Yo creo que es importante preguntarnos cuántos años tiene la Constitución, 45 años. Sí. O sea, los jóvenes de España no hacen como nuestros abuelos, los abuelos de Galicia, de Cantabria, de Málaga, de las Islas Canarias, comparan la democracia con la dictadura, porque vivieron la dictadura. Pero los jóvenes lo que comparan es la democracia con la democracia misma y por eso son más exigentes con la democracia. En segundo lugar, la crisis de valores. Yo los oigo hablar a ustedes y veo, yo estuve en España hace 6 años y veo cómo funciona España y la comparo con el país de donde vengo, Venezuela. Y en Venezuela el 75% de los jóvenes con capacidad para incorporarse al mercado laboral están en la economía informal. El último informe realizado por la Universidad Católica Andrés Bello indica que 3.500.000 niños y adolescentes están fuera del sistema educativo, que no llegan al 8% con un porcentaje de 20 puntos los estudiantes de 5º grado de bachillerato porque reciben solamente 2 clases a la semana, que el salario de un sanitarista no llega a los $15 al mes, que han desertado del sistema educativo más de 200.000 educadores porque el salario equivale a 8 euros al mes. Por eso la crisis de valores es importante porque no nos extrañemos por qué, o busquemos la pregunta, ¿por qué están confundidos muchos jóvenes? Es insólito que haya voceros políticos de España que exalten la dictadura de Venezuela. Es insólito que esa narrativa la avalen, esa falsa narrativa del progresismo, de tocar el cielo con las manos, sea avalada por figuras relevantes de la democracia española que saben muy bien que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad, que saben muy bien que de Venezuela han tenido que huir 8.200.000 venezolanos escapando de las garras de esa dictadura. Yo creo que eso también confunde a los jóvenes de España y hace falta que haya un contrapeso que pueda enfrentar esa narrativa que le hace tanto daño a la credibilidad que puedan tener los jóvenes en un sistema democrático si los comparamos con los resultados de Corea del Norte, en los resultados de Cuba, de Nicaragua, donde hasta por rezar
y por hacer oficios religiosos tienen preso a un sacerdote. Esa es, yo creo que, una pregunta que tendríamos que responder. Muy bien. Detrás tuyo, Antonio. Bueno, muchas gracias. Bueno, me llamo Roberto. He venido también con dos compañeros justamente en una organización que se llama España Mejor, y estamos tratando de trabajar en políticas públicas y centrarnos muchísimo en jóvenes. Así que bueno, si necesitan colaboración, aquí estamos, ¿eh? Además de dar las gracias por el tiempo que están invirtiendo en este informe, a los jóvenes no nos hacen ni caso un montón de veces, así que muchísimas gracias. Tenía dos preguntas en concreto. La primera es que me interesaba mucho la brecha de género. He visto, no he venido con los deberes hechos, lo siento, no me he leído el informe al completo, pero sí me he leído la parte más metodológica y he visto que han aplicado una perspectiva de género para asegurar la representación de mujeres. Y como en el PowerPoint no venía, no sé si lo dice en el informe, si había alguna diferencia significativa en cuanto al apoyo a la democracia o en cuanto a sistemas más autoritarios, diferencia entre los varones y las mujeres. Me parece interesante. Y lo segundo que he visto es que los grupos de discusión, si bien he leído, 3 se han hecho en Andalucía y 1 en Madrid. Entonces me preguntaba si hay literatura que diga que no hay diferencia, debido a que la cuestión territorial en España es tan importante, yo creo, ¿no?, a nivel político y a nivel social, si no creen que pueda a lo mejor influir el hecho de que se haya hecho la mayoría de grupos de discusión en el sur de España y en Madrid. Pienso porque yo, por ejemplo, soy canario, me he criado en Extremadura y bueno, las realidades políticas en Cataluña, en Euskadi, en Galicia pueden ser muy, muy distintas. Y me preguntaba si quizá no les preocuparía o si tienen datos en base a que no deberíamos preocuparnos por esa cuestión. Gracias. Gracias, Roberto. Cristina, Tina, Monge. Pues muchísimas gracias y lo primero, enhorabuena por el informe. Estoy ansiosa ya de cogerlo y verlo con detalle y empezar a bucear datos. Muy en la línea de lo que preguntaba Roberto. Me inquietaba no haber visto el tema de género, entonces no sé si es que no habéis encontrado diferencias alguna o si es que pensabais que, bueno, que estará en el informe. Y lo mismo respecto a la diferencia rural-urbano, porque se ha hecho hincapié al principio de que se había metido ese cribas, ese dato para analizarlo, entonces me gustaría saber la perspectiva. Y luego, entiendo que cuando hablamos de jóvenes vulnerables estamos hablando de decir 1 o de decir 1 y 2, no lo sé, si lo podéis aclarar. Y luego una cuestión más concreta, en cuanto al tema de género, aparte de la cuestión de género como tal, que siempre tenemos que meterla, ¿no?, y es interesante, me acordaba de un debate que tuvimos con Javier hace unos días en la sede de Comisiones Obreras, donde uno de los temas que subrayábamos era cómo, cuando preguntas solamente a jóvenes varones, te das cuenta que es creo que es el segundo, si no me equivoco, grupo de votantes mayores de Vox, de la ultraderecha en España. Entonces, por ver cómo relacionabais eso. Gracias. Perfecto. Y la última pregunta. Disculpa que gracias. Bueno, enhorabuena por el informe, que siempre tener datos sobre jóvenes y democracia me parece que es fundamental. Yo intento que sean preguntas muy concretas. Primero, ¿habéis visto diferencia entre que sean jóvenes vulnerables o no lo sean? Veo, o sea, por lo que habéis contado no era comparativo, pero por lo que es la revisión de literatura que habéis hecho. Porque me ha sorprendido una cosa al oír la presentación, y es que los resultados, de verdad, yo los identificaría al 95% de cualquier informe de juventud del INJUVE o de cualquier otro. Es decir, que no sé qué diferencia hay, y eso es lo que quería un poco ver, entre juventud vulnerable y juventud en líneas generales. Porque es verdad que hay algunos estudios, no sé si os acordáis, antes del COVID, en los cuales sí se establecía una cierta diferencia, mientras en el informe de juventud, por ejemplo, del 2016, se hablaba de un incremento de la politización de los jóvenes, de una politización crítica de los jóvenes. En cambio, hay un estudio por esa misma época, de Gemma García Albacete, en la cual deja muy claro cómo los jóvenes en situación bastante vulnerable desde el punto de vista económico, en cambio ahí sí se observa un desenganche bastante claro del ámbito político. Entonces no sé si esto se sigue produciendo, pero me da la sensación que, es decir, la discusión sobre la democracia y el apoyo a la democracia es el mismo que se viene repitiendo últimamente. Sí. El tema del interés por la participación
y si a los jóvenes les interesa la política institucional o les interesa otra política, un tipo de distinción que creo que habría que cargarse ya. Es decir, el que a los jóvenes les interesen los temas ecológicos, de ecología, es que no habría que hablarlo ni de institucional o no institucional. Es que forman parte de la política. Lo que pasa es que cuando les preguntamos a los jóvenes por política, terminamos siempre en los partidos. Un tipo de estructura que, bueno, estoy haciendo ahora mismo una investigación sobre militancia en los partidos y es lo más alejado a esa biografía que tú decías antes, en las cuales entras, sales, en la cual tienes intereses cambiantes, en las cuales te tienes que permitir que un día digas una cosa y otro día es otra, es decir, con biografías que van cambiando, tienen bastante poco que ver con nuestros partidos políticos de estructura. Perdón porque aquí hay representantes de partidos, pero creo que un poquito rancia para la mayor parte de los jóvenes. Y luego la última pregunta era, sin más, que me aclararas un poco esto de la estigmatización de la participación, que me ha resultado muy raro. ¿Solamente tiene que ver con participación en partidos políticos? Es decir, si alguno de vuestros jóvenes participaba en una asociación para la dignificación del mundo rural, etcétera, ¿eso también es estigmatizado por los iguales? Que cosa me ha resultado un poco rara, nada más. Gracias. Pues muy bien, antes de devolverle la palabra a Javier, que tendrás tipo 4 minutos para responderles a todos, pero sí una cosa que me interesa, que han tocado en las dos últimas preguntas, que es que este informe, y por eso Mateo nos ha hablado de la comparativa, es un informe cualitativo con focus group que lo tenemos en otros países, ¿no? Y ahí, por ejemplo, yo creo que en enero, que os lo vamos a mandar a todos una vez se publique el comparativo, será interesante también compararnos con Francia, con Irlanda, con Polonia y Hungría, y ahí también el tema rural, ahí podrás ver, por ejemplo, por lo que apuntan los resultados, que todavía no los tenemos definitivos, muchísimas diferencias. Y yo creo que ahí es donde tiene que haber el grupo de referencia, porque efectivamente unos datos sin contexto, tanto de otras cohortes o de otros, pues evidentemente los tienes que leer con mucha prudencia, ¿no? Y yo creo que el contexto de relatividad te lo va a dar justamente el tema internacional y, por ejemplo, compararnos con una sociedad como la francesa, ¿no? Que tenemos aquí y donde hay, como ya lo sabéis, pues muchísimo malestar social y está también tratado. Yo creo que será interesante ver el resultado internacional del que nos hablaba Mateo. Perdona, Javier, por haberte robado 2 minutos de los 5 que tiene. Pero Lo intento reducir lo máximo posible. Bueno, lo que primero que os diría es, si no podéis poneros bien, no os preocupéis, tenéis el informe publicado, leedlo, acceded. Tenemos además un artículo que publicamos hace poco también en la Agenda Pública que también podéis echar un ojo. O sea que hay un resumen ejecutivo, o sea que está todo machacado para que todo se lea bien. Entonces voy a intentar responder rápido. Creo que tu pregunta hay un punto importante que es que, vale, todo el mundo tiene más o menos una idea de lo que es la democracia y de lo que son los principios democráticos y los valores democráticos, pero claro, no todo el mundo ya está de acuerdo, el diablo está en los detalles, en qué supone una violación o qué supone un ataque a esos principios democráticos. El Estado de Derecho, fantástico, pero ¿quién está atacando eso? ¿Cómo? ¿Qué supone una violación de una norma democrática que tenemos en la sociedad? Esto ya es una cuestión política y es parte del debate precisamente y del juego político. Aquí intentamos ir y esto ha estado así siempre, es decir, los partidos políticos han echado a la cara violaciones de principios democráticos de toda la vida. La cuestión es que intentamos ir a las bases más, digamos, comunes y al apoyo democrático más básico, y aquí es donde vemos que se están empezando a tambalear un par de cosas, pero nuestro optimismo es no tanto como parecería, pero es preocupante aún así. Pero claro, es decir, en ese sentido, la crisis de los valores en muchos casos está definido por cuál es tu posición política, que es que una crisis de valores hacia un lado o hacia otro. Esto es una cuestión que ya entra en otro nivel que no tocábamos tanto. Con respecto a las cuestiones de género, vale, varios puntos que tenemos en el informe que sí lo tratamos. Lo que pasa es que pues, queríamos centrarnos en las cosas más básicas. No vemos grandes diferencias en las respuestas de los focus groups y de los grupos de discusión el apoyo a la democracia. Ni en general de las ideas que tienen, ni del apoyo a la democracia entre los hombres y mujeres, y la visión que tienen sobre el sistema es bastante parecida. No vemos ahí una gran diferencia de género. Sí vemos una gran diferencia en el elemento rural-urbano. Y sí que vemos algunas diferencias en el elemento rural-urbano con respecto a algunos de los temas. Por ejemplo, tema inmigración o tema políticas de igualdad de género. Aquí sí que hay una gran diferencia entre los grupos rurales y los grupos urbanos, en que los urbanos están muchísimo más favorables a la inmigración y a las políticas de género, y los rurales
muchísimo, muchísimo menos. Y esto a mí, por volver al tema de la democracia, me indica que en realidad lo que se está poniendo en cuestión, o en realidad la parte de debate la tenemos sobre la parte liberal de la democracia liberal. Quizá un poco más que sobre la parte democrática, ¿no? Es decir, vivimos en sociedades que son democracias liberales, la parte liberal del derechos y la protección a las minorías y a los grupos, la que sobre todo se está poniendo en tela de juicio, la que sobre todo es mucho más polémica y está mucho más politizada, que la parte, digamos, de valores más democráticos. Sí que vemos diferencias de género por todas partes. Es una de las cosas que nos dicen, por ejemplo, las personas de que querían ver un lenguaje más inclusivo en muchos elementos. Sí que vemos un diferente grado de participación política. Por ejemplo, los partidos, todos los expertos nos decían que hay en general muchos más militantes hombres que militantes mujeres. Y esto viene un poco al tema del estigma social. Con estigma social lo que queremos decir es que tú te marques políticamente en nuestro país sigue siendo en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, peligroso. En el sentido de que te puede crear tensiones pues a nivel personal con tu familia, tus amigos y amistades que se rompen, vale, esto no es muy preocupante, pero hay mucha gente que tiene miedo de que esto le suponga un problema en su carrera laboral. De que, es que este es un rojo y por tanto ya no me cae bien o le miro peor, o es que este es un facha y tal. Esto sí lo hemos visto y esto es un elemento que hace que, claro, yo supongo que algunos de vosotros tendréis esta experiencia de que tú le dices a tus padres que estás interesado en política o te vas a meter en algo político y tus padres te dicen, cuidado, eso te va a venir bien para el trabajo, cuidado, eso no te va a marcar, cuidado que eso no te fastidie luego para encontrar trabajo. Esto existe y esto lo hemos visto y esto es algo que creo que todos sabemos, pero que habíamos escuchado muy poco en los informes que habíamos visto sobre estas cuestiones. A esto nos referíamos sobre todo con esta noción de estigma. Una, está mal visto, meterse en política, pero además es que hay un elemento de miedo. Y especialmente, eso es un problema si tú eres vulnerable económicamente, si tú pues eres muy rico y te da igual, pues no pasa nada, o no es tan grave, pero si tú estás en una situación de vulnerabilidad económica muy grande, no quieres hacer nada para jugarte tu puesto de trabajo y tu ingreso. Y esto lo hemos visto como algo bastante más importante de lo que nos esperábamos. Y creo que la última, creo que eso es casi todo, pero sobre todo creo que hay un elemento de que en España una gran parte de los jóvenes son vulnerables. Ha habido un gran proceso, yo llamaría de, a lo mejor estoy un poco exagerado, de proletarianización de la juventud. Saber tu edad es un gran indicador de saber tu clase social. Esto cambia y esto se mueve, pero es que la juventud está bastante fastidiada desde hace muchos años en España y no parece que estemos saliendo. Y hay algunos indicadores que están mejor, por ejemplo, el del empleo, y otros, el de la independencia económica de los padres, que van a peor. Entonces, no está claro que estemos mejor que antes, o en todos los indicadores. Entonces, gran parte de lo que nos encontramos entre la juventud especialmente vulnerable, por nosotros hablamos de juventud especialmente vulnerable, es algo que es cierto que nos encontramos en grandes sectores de la juventud en total. Entonces creo que veríamos una diferencia más de grados que categórica, en ese sentido. Muchísimas gracias, Javier, y quiero invitar a Luis Rurup, que es la directora de la Friedrich Ebert Stiftung en España, para que nos de las palabras de clausura. Gracias, Rocío. Es un placer estar con vosotros aquí. Quiero compartir una cosa que tiene que ver con la brecha de género antes de empezar con la conclusión, que me parece interesante. Hubo una figura política muy admirada en Alemania que se llama Regine Hildebrandt y venía de la Alemania del Este. Y tenía mucha energía y estaba muy adorada. Y a ella le preguntaron por qué se interesa tanto por la política. Y ella respondió, no me intereso por la política, me intereso por los humanos y sus destinos. Y yo creo que eso es una actitud o una manera de ver la política que muchas veces no es tan conocida o tan... y para muchas mujeres me parece que la política todavía es como un mundo ajeno y feo y eso, tal vez no tanto en España, porque yo creo que en España hemos avanzado mucho, pero en Alemania sí es así, y si lo ves en esta manera que tiene que ver con seres humanos y sus destinos, ya tiene otra pinta, ¿no? Y yo creo que eso
Bueno, para mí explica un poco a veces la distancia. Bueno, me alegro mucho sobre el debate de hoy. Son asuntos de alta prioridad para nosotros, para todas las demócratas en el mundo, diría. Y bueno, hay esa frase muy famosa de Friedrich Ebert: la democracia necesita demócratas. Es el primer presidente de Alemania que fue democráticamente elegido. Y él llegó a esta amarga conclusión hace unos 10 años casi, cuando la República de Weimar, a pesar de tener una constitución muy buena, demostró ser extremadamente frágil y cayó víctima de los nazis pocos años después. Y ellos fueron responsables de un nivel de sufrimiento y destrucción inimaginable en la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, y la democracia necesita demócratas convencidos y fuertes que la establezcan de nuevo cada día, que trabajan constantemente para la aplicación de la democracia, para la profundización de la democracia y para una cultura democrática en todos los ámbitos de vida, también, por ejemplo, en las empresas. La democracia solo puede sobrevivir a largo plazo si se somete a un constante escrutinio que hemos hecho con este estudio, por ejemplo, y si se avanza y crece con los tiempos. En la FES estamos convencidos de ello, por eso nos complace mucho participar en este importante proyecto de nuestras fundaciones hermanas, la Felipe González y la Fundación de European Progressive Studies de Bruselas. Y es un proyecto de investigación cualitativa y comparativa, como hemos escuchado, y nos da mucha comida para pensar y para actuar. Necesitamos saber qué mueve a los jóvenes, particularmente a las y los que no se escucha tanto, las que sufren de la exclusión social y económica. De eso hemos escuchado. Y cómo podemos satisfacer sus necesidades. La democracia debe ser siempre permeable e interactiva, se basa en el conocimiento, el interés y la pasión, y esto hay que encenderlo cada día de nuevo. Las instituciones como nosotras y las instituciones en general tenemos una gran responsabilidad de trabajar constantemente para que todas las generaciones se sientan a gusto en la democracia. Y especialmente los jóvenes, vulnerables, como lo llamamos allá. Entonces, eso requiere, por ejemplo, como base la oportunidad de llevar una vida independiente como joven adulto, pero también, como nos explica el estudio aquí también, modificaciones como en el lenguaje, llegar a un lenguaje más comprensible, a instituciones más accesibles y una red de organizaciones de la sociedad civil, particularmente juveniles en los barrios y on the ground en general, apoyada por políticas públicas y una perspectiva juvenil, y eso me parece muy importante, una perspectiva juvenil en todos los ámbitos de la política pública para un futuro favorable a los jóvenes y a las democracias. Para un futuro de democracia estable, eso nos parece imprescindible. Ya. Bueno, para la FES, la democracia y justicia social o inclusión social, como solemos decir hoy en día, van de la mano. Libertad e igualdad son dos caras de la misma moneda. Libertad de la miseria, igualdad de derechos. Por eso hablamos de la democracia social o de la socialdemocracia. Esperamos que con este estudio hayamos podido aportar más buenos argumentos a favor del fortalecimiento y la ampliación o la profundización de la democracia, de las políticas públicas dirigidas a los jóvenes y al diálogo entre las generaciones, así como entre distintas esferas sociales, lo urbano y lo rural, por ejemplo. La FES es una fundación política alemana, un think and do tank, como lo llamamos, que lleva ya 98 años y que tiene aquí una oficina desde más que 45 años. Como
representante de la oficina de la FES ahora aquí en España y Portugal, es mi gran placer dar las sinceras gracias a todos los que han participado en el estudio, sobre todo a los autores, Kilian Wirtwein, el consultor de la política nacional, el coautor del informe, y Javier Carbonell, que hemos escuchado, profesor asociado en Ciencias Po y coautor también, y a los expertos de los jóvenes que participaron en los focus group. También compartieron informaciones importantes, sus pensamientos y sueños. Y en las oficinas ya escuchamos a Mateo y sabemos que Mateo Dressler es el coordinador de todos estos estudios de FEPS. Quiero dar las gracias igual que a mis compañeros de la oficina, María Payares, y también a Clara Izar de la Urbina, que apoyaron editar el estudio. Muchas gracias también a todos los ponentes del debate de hoy, a Javier Lorente, a María Luz Martínez Seijo, a Andrea González Henry y también, como siempre, a la moderación tan considerada a Rocío Martínez. Y bueno, y quiero mencionar una cosa, ya mencionamos el aniversario de la Constitución Española, pero ayer también celebramos el 75º aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, y en mi vida siempre las hubo. Es un poco como lo contó el compañero, es fácil darlo por sentado, darlo por hecho, pero no es así. Tenemos que llenarla con vida cada día. Debemos recordar la desastrosa situación en la que se produjo esta declaración conjunta de los estados de todo el mundo. Y esto debería ser siempre un incentivo para nosotros. Los derechos humanos como base de toda acción democrática requieren nuestro trabajo diario y su defensa y su aplicación en la práctica social. Bueno, otra vez quiero dar las gracias también a la audiencia y al Caixa Forum porque nos dan este espacio tan adecuado y tan precioso. Y bueno, espero que el informe tenga muchos lectores y que trabajemos juntos para garantizar que superamos la exclusión social y de los jóvenes y la participación de los jóvenes en la democracia, que los derechos humanos y la democracia, ahora me enredo, perdón, pero yo quería decir que trabajemos juntos para que los derechos humanos y la democracia como forma de gobierno y cultura societal nunca pierdan su atractivo.